¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen, que nos permitan, por supuesto, platicar con ustedes el acontecer nacional e internacional. De verdad, muchas gracias a todos los que están en este momento con nosotros, a los que nos ven posteriormente en On Demand. Gracias por sus likes, gracias por sus comentarios, gracias por compartir el video, gracias por darle a la campanita, gracias por sus superchats, gracias por sus super tanks, gracias por sus visualizaciones orgánicas. De verdad que solamente puedo agradecerles su apoyo. Oigan, pues a ver, el triunfo de Javier Milei en Argentina, nos decía Juan Fran González, quien es analista internacional allá en Sudamérica, que fue un batacazo, así lo definió él, sobre todo basándose en lo que se había expresado meses antes en torno a la figura de este polémico personaje. Y uno de los datos que más generó precisamente la polémica fue el voto de los jóvenes quienes para algunos de manera sorpresiva, para otros de forma natural, para algunos más de forma incluso esperada, se inclinaron hacia un personaje que en sus propuestas tiene marcada la peligrosidad de su presencia. Un hombre que no teme mostrarse como un verdadero ultraderechista, similar a lo que pasa con la gente de Vox allá en España, con Santiago Abascal, con Donald Trump en los Estados Unidos, con Jair Bolsonaro en Brasil, el mismo caso de Álvaro Uribe, por ejemplo, en Colombia, y otros personajes más que están, por supuesto, con una fuerte presencia en diferentes partes de la región. Javier Milei conquistó a los jóvenes porque siguió este manual dictado desde la derecha española, en donde tienen que ir ocupando los vacíos que va dejando la izquierda, que van dejando los gobiernos progresistas, que no logran consolidarse como tales o que no logran convencer a la mayoría de los electores que en un principio los apoyaron, que se van por temas grandilocuentes, pero olvidan cuestiones básicas, como es la generación de empleo, las mejoras salariales, por supuesto, las inversiones para que las cosas sean mucho más, pero mucho más parejas, porque a final de cuentas, no olvidemos un dogma neoliberal, pero que en este caso me parece que viene a aplicarse de manera clara cuando William Clinton dijo, is the money, es el dinero, y es cierto, es muy cierto. Cuando al votante, sea del país que sea, le tocas el bolsillo por una crisis económica, por falta de oportunidades, es muy fácil que escuchen el canto de la sirena por parte de voces que son las mismas que provocan esa tragedia financiera, porque por lo regular, a pesar de que este tipo de personajes de la ultraderecha se vendan como una especie de outsiders, la realidad es que forman parte de ese sistema, se han enriquecido con ese sistema, han fortalecido ese sistema y lo que quieren es quedarse con todo el sistema. Por lo regular son personajes que ponen la libertad por delante, son personajes que apuestan a este tipo de conceptos. Caso Ricardo Salinas Pliego, por ejemplo, es un ejemplo muy palpable en cuestión del empresariado mexicano que responde a esas características. Salinas Pliego siempre habla de las libertades, de que el gobierno no se involucre en las decisiones que se toman, y lo hace desde una posición de privilegio, en donde a él precisamente, por ser un personaje poderoso económicamente, pues le conviene que nadie intente regularlo y que nadie intente que pague lo que deba de pagar. Bueno, algo similar pasa con Javier Milei, algo similar pasa con Trump, algo similar pasa con Jair Bolsonaro, algo similar pasa con la gente de Vox en España, con la ultraderecha en Alemania, o la ultraderecha en Rumania, o la ultraderecha en Polonia. Es decir, están prácticamente cortados por la misma tijera y aprovechan esos sentimientos, esos vacíos para consolidarse como una opción política, sobre todo en una generación que no encuentra oportunidades de trabajo, que no encuentra trabajos estables, que no tiene seguridad social, que las posibilidades de crecimiento, de desarrollo son exiguas y que los gobiernos de izquierda, los gobiernos que tienen una conciencia social, que tienen conciencia de clase,
precisamente son saboteados muchas veces, son obstaculizados por esa ultraderecha desde el ámbito empresarial y no logran consolidar rápidamente todos los cambios que esa juventud demanda. Y entonces esa ultraderecha dice, ya ves, no pudo, pero lo que esa ultraderecha no dice es que ellos fueron, perdón, ya están por la pasión, ellos fueron los que impidieron que se consolidaran esos cambios. Aquí en México se alborotaron todos. Aquí en México se alborotó todo el mundo, así como alboroté yo ahorita que se me caían los lentes, así. Escuchamos a Lili Telles, oímos a Lili Telles, feliz de la vida destacando el triunfo de Milei. Lili Telles, quien abiertamente se ha dicho ultraderechista, que va en contra de los derechos, que va en contra del progresismo, no se esconde Telles, que se reunió con la gente de Vox. América Rangel, otra mujer que es capaz de inventar las peores idioteces que uno puede pensar, pero que sabe que permean en un sector de la población y que se quedan, a final de cuentas, se quedan como si fueran un mantra. Es otra de las personas representantes de esa ultraderecha fanática, violenta, pero que está ahí, que está ahí y que increíblemente va ganando adeptos. En el caso de México, no olvidemos a Felipe Calderón. Felipe Calderón es un hombre profundamente religioso, con una visión totalmente racista y clasista de lo que es ejercer el poder. Por eso, junto con Fox, otro de su mismo perfil, aceptaron lo que ni los priistas habían aceptado: criminalizar de una forma tan brutal y salvaje a la pobreza, aplicar el racismo en el combate al crimen organizado. Bueno, ni Zedillo ni Salinas tuvieron la desvergüenza de hacerlo, pero estos dos panistas sí, por esa influencia teológica en su conformación y su visión política. ¿Y qué me dice? Por supuesto, ¿qué me dice de personajes tan deplorables como un Gabriel Cuadre, llegando hasta Eduardo Verástegui, quien aprovecha todo tipo de circunstancias para hacerse presente y venderse precisamente como, replicando el discurso de Milei, como los buenos, los morales, los que vamos a sacar del poder a los corruptos, a los ineptos, a los que atentan contra los principios de familia, a los que atentan contra los valores, a los que atentan contra la buena forma de vivir. La gran pregunta es, ¿quiénes encajan en esa descripción? Porque no hablan ellos de acabar con las asimetrías sociales, no hablan ellos con fomentar la conciencia de clase, no hablan ellos con mejorar los salarios, no hablan ellos con mejorar las condiciones laborales, no hablan ellos, por supuesto, de invertir en las poblaciones más pobres, no hablan ellos de regular al gran empresariado, no hablan ellos de equiparar las cosas. Las buenas familias son las que pertenecen a su círculo social. A eso se refieren. Pero debido a la frustración, al coraje, a la indignación, es muy fácil y muy factible que poblaciones enteras o mayoritarias se dejen seducir por este discurso. Por eso la situación ahorita de Javier Milei, el gran error de la izquierda, platicando con analistas que saben mucho más que su servidor, caso de Pedro Miguel o de César Pineda, ellos abiertamente han dicho, en México no vemos una estructura de la ultraderecha como tal que haga temer que tengan una posibilidad de ganar una votación, por lo menos de aquí a 2024. Sin embargo, yo sí plantearía un escenario en donde la izquierda no debe de confiarse. No debe de confiarse porque estos personajes tienen dinero, tienen medios de comunicación, tienen forma de llevar su narrativa a sectores en nuestro país que de una u otra manera son radicales, son racistas, son clasistas, son pobres de derecha, son gente que de una u otra manera no ha encontrado el camino adecuado o el respaldo. Hay gente decepcionada de la izquierda. Entonces, si no en el 2024, sí pueden convertirse en una opción más. Ahora, si surge ese candidato de derecha, de ultraderecha en México, llámese Eduardo Verástegui, Lili Telles, pues va a ganar Morena. Eso me queda clarísimo, porque el voto opositor se va a atomizar. Se va a dividir el voto panista, el voto de la derecha del PAN, de Santiago Krill, Xochitl Gálvez, Marco Cortés y demás, y el voto de la ultraderecha. No, si no van juntos, las posibilidades de que gane el 2024 cualquiera de ellos son todavía más remotas. Pero entonces aquí es donde surge mi gran duda. ¿Están pensando en el 2024? Yo lo dudo. Para mí la ultraderecha, no encabezada por Verástegui, sino por los financieros como Ricardo Salinas Pliego y otros empresarios más, están pensando en 2030 y están evaluando las posibilidades del 2030 con una candidatura similar a la de Javier Milei,
similar a la de Trump, similar a la de Bolsonaro, similar a la de Abascal en España. En fin, eso es lo que está buscando hoy por hoy una derecha que va a aprovechar todo. Y el mejor ejemplo, y con esto concluimos, son los libros de texto. La justificación de los libros de texto. Personas, la Unión Nacional de Padres de Familia, otras organizaciones más, el Frente por la Familia y demás, que ni siquiera tienen a sus hijos en escuelas públicas, ni siquiera tienen una relación cercana a la escuela pública y están opinando, censurando y marcando el derrotero de la escuela pública. Me decían en Twitter, los funcionarios públicos tampoco, pero hay una diferencia. Ellos son funcionarios públicos, ellos trabajan en el Estado es el rector de la educación pública y tiene que involucrarse aunque sus hijos vayan en escuelas privadas. Incluso que vayan en escuelas privadas les ayuda precisamente para tener referencias al respecto. Pero los otros solamente quieren imponer sus condiciones por una cuestión de poder, de control, una cuestión ideológica que pasa directamente por cuestiones conservadoras. Este debate de los libros de texto con un Ricardo Salinas Pliego encabezándolo, con una campaña atroz, brutal, que permeó en muchos sectores de la población, que otros lo adoptaron por una cuestión política, pragmática, cínica, pero que muchos otros de verdad, como Maru Campos, como Teresa Jiménez, las gobernadoras de Chihuahua y de Aguascalientes, una disculpa si me equivoqué en el apellido de Teresa, no recuerdo ahorita si es Jiménez o Rodríguez, pero ellas dos, podemos ir a lo que pasa en Querétaro, podemos ir a ver lo que pasa en Guanajuato, sectores que son los llamados estados santos, los estados cristeros, los estados religiosos, ¿no? Ahí ese mensaje es no por una cuestión económica de los libros de texto que se cayeron en un negociazo para Salinas Pliego y sus cuates. Ahí el asunto es por qué vas a enseñarle a los niños a cómo se masturba o cuál es la salud sexual o si hay relaciones homoparentales o si existe la homosexualidad o si existe la transexualidad o si se puede abortar. Eso no lo van a soportar nunca. Y siempre van a ir en contra de ello. Y menos que utilices cuestiones comunitarias, que comiences a fomentar en los niños la creación comunitaria, la conciencia de clase. Hay una gran entrevista con Raúl Romero, le invito a verla en nuestro canal, pero eso viene en los libros de texto, la conciencia de clase. Y eso para la ultraderecha es peor que el diablo. Como siempre, un gusto. Como siempre, un verdadero, pero verdadero placer.